Como decíamos hoy más temprano, se presentó el presupuesto por parte del gobierno ayer al Parlamento. El sábado hubo una reunión del presidente, el ministro de Economía y la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio. Como mencionábamos antes de la tanda, el debate va a ser 45 días por Cámara, por lo cual vamos a estar con 90 días de debate por el presupuesto. Pero vamos a tener hoy una primera mirada desde el oficialismo con respecto al texto que se introdujo ayer en el Parlamento. Estamos ahora con el diputado Joaquín Garlo desde Maldonado por el Frente Amplio. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Diputado, en primer lugar, de forma integral u holística, ¿qué mirada tiene con respecto al presupuesto que presenta el gobierno? Bueno, en primer lugar, señalar que estamos ante un presupuesto responsable, un presupuesto que apunta al cumplimiento de los compromisos de gobierno asumidos por el gobierno con la gente, responsable porque es parte de una base, de una situación en términos fiscales bastante compleja, pero a pesar de ello está planteado el cumplimiento de los compromisos hacia el 2029 y la responsabilidad también con la gente, ¿no? Cualquier norma presupuestal tiene por objetivo, en definitiva, mejorar la calidad de vida de la población, y a eso apunta este proyecto, que se basa fundamentalmente en tres pilares centrales, que son reforzar la protección social para reducir la desigualdad, mejorar la seguridad pública para mejorar la convivencia entre las y los uruguayos, y el crecimiento del país para un mejor desarrollo y para crear y mantener puestos de trabajo de calidad. Y sobre esas tres bases se cimienta este proyecto que ingresó al Parlamento en el día de ayer. El presupuesto tiene estas restricciones que planteaba el ministro en la conferencia que dio el jueves. Dentro de ese contexto, ¿este es el mejor presupuesto que se puede presentar? Absolutamente. Es el mejor proyecto posible en el marco del escenario general que atraviesa el Estado en términos fiscales, pero que además deja plasmado en su contenido los distintos compromisos que el gobierno asumió con la ciudadanía. Y ahí hay un punto central que es muy importante destacar: el cumplimiento de los compromisos que ya se viene desarrollando desde los primeros meses del gobierno, y que ahora muchos de ellos que todavía no habían sido ejecutados o que no habían comenzado el proceso de ejecución se incorporan en el presupuesto para garantizar su cumplimiento. Y creo que eso es muy importante porque es lo que la ciudadanía le exige al gobierno: cumplir con los compromisos, con los ejes centrales. El presupuesto plantea asignaciones incrementales para el año próximo de unos 140 millones de dólares, que podemos decir que más del 60% está apuntado al fortalecimiento de el marco de protección social del Uruguay, y eso implica atender nuestras infancias y adolescencias, reforzar el sistema de salud, reforzar las políticas que apuntan a combatir la vulnerabilidad social y la desigualdad. Y ese es un compromiso claro, o está compuesta esa política pública con una serie de compromisos claros para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Y por otro lado, el énfasis en la seguridad pública, que también es un tema de mucha preocupación para la ciudadanía y que el gobierno se comprometió en su momento claramente con acciones concretas que ahora están contenidas en el presupuesto nacional. Diputado, el proyecto plantea tres prioridades estratégicas según la exposición de motivos. La primera es acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad. ¿Cuáles son los instrumentos que contiene, mejor dicho, el presupuesto para cumplir con este objetivo, con esta prioridad? Bueno, en ese sentido existen varias herramientas que se están revisando en el marco de la discusión presupuestal para promover la inversión, que es un punto central, sin lugar a duda, para la generación de puestos de trabajo. Y en ese sentido, el ejemplo de la ventanilla única de inversiones que se crea en la órbita de la Presidencia de la República y la conversión de la Dirección Nacional de Zonas Francas en Dirección
de inversiones en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas van a ser herramientas muy importantes para la promoción y la concreción de la inversión en nuestro país, que es un objetivo claro para poder generar crecimiento, y el crecimiento trae aparejado naturalmente la generación de puestos de trabajo que además se deben sostener en el tiempo y además debe ser trabajo de calidad. Ahí tenemos una política pública bien concreta, pero también hay otras medidas asociadas, por ejemplo, al desarrollo productivo, lo que es el programa Procría para mejorar la eficiencia productiva del ganado, el combate a problemas que atraviesa el agro, como la garrapata del ganado, que causa pérdidas millonarias para el país. En fin, también el pensar la infraestructura y el desarrollo de obra pública. En forma anual se destinan unos 800 millones de dólares por año para el desarrollo de obra nueva por parte del Estado, y eso también significa la generación de puestos de trabajo. Entonces ahí vemos cómo hay una integralidad, por un lado, apuntando al fortalecimiento de la inversión privada, pero también de la inversión pública, que siempre trae de la mano la generación de puestos de trabajo. Una segunda prioridad tiene que ver con fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad. Usted mencionaba recién que de estos 140 millones de dólares incrementales que están basados en el presupuesto, 60% se van a destinar justamente con ese fin. La tercera prioridad establece mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes en el país. ¿Cuánto mejora, cuánto se fortalece el Ministerio del Interior y de ahí su gestión para mejorar la seguridad en el país? Bueno, en términos presupuestales, la seguridad de ese incremento de 140 millones de dólares para el año próximo se lleva un 12% de las partidas incrementales, y que van a ser destinadas, por un lado, a la implementación de programas concretos que buscan reforzar la seguridad en el territorio, en los barrios, con el programa Más Barrio, que es un enfoque integral que busca la intervención desde el punto de vista policial, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, para poder mejorar la convivencia en el territorio. Tenemos un deterioro continuado de las condiciones de seguridad que han llevado a que tengamos en el año 2024 382 homicidios, y claramente un factor de incidencia en esa cifra es la convivencia ciudadana. Entonces, la focalización también en ejes estratégicos de la política de seguridad, la reducción de homicidios en el primer lugar, la lucha contra el crimen organizado, la reforma penitenciaria, que es un elemento clave y que el proyecto de presupuesto prevé, por ejemplo, la construcción de 2 nuevas unidades de rehabilitación para personas privadas de libertad a través del mecanismo de participación público-privada, como la ya existente hoy en Punta de Rieles, que apunta a combatir un problema tremendo que tiene el Uruguay, que es el hacinamiento en el sistema penitenciario, que incide de forma directa, por ejemplo, en la altísima tasa de reincidencia que hay en el sistema penitenciario, que es de las más altas de la región y que llega a más de un 65%, y no hay rehabilitación posible en las condiciones de privación de libertad que tenemos hoy en el Uruguay. Entonces, ahí tenemos un punto bien específico que implica reforzar al Instituto Nacional de Rehabilitación con más personal, con mejor infraestructura y con programas de formación y educación para las personas privadas de libertad para su reinserción. Ahí también hay previsiones presupuestales concretas que entendemos son muy importantes, porque el sistema penitenciario es una etapa clave, un eslabón clave de la política de seguridad pública, y está priorizado en el presupuesto. Diputado, en la exposición de motivos, el ministro Done, su equipo, plantea que se espera que Uruguay en 2025 tenga un crecimiento real del 2,6%, que luego tenga un crecimiento del 2,2% para el año que viene, y que en el promedio de crecimiento esperado entre 2025 y 2029 se sitúe en torno al 2,4% anual, cuando todos sabemos que el crecimiento de Uruguay es notoriamente inferior a ese porcentaje. ¿De dónde van a venir los sustentos
los trampolines para que la economía uruguaya crezca a esa expectativa que se plantea el ministro de al final del periodo se haya crecido 2,4 por cada uno de los años? Bueno, ahí tenemos dos patas fundamentales para promover el aumento de ingresos y para mejorar justamente los niveles de crecimiento del Uruguay. Por un lado, la mayor eficiencia del Estado en la administración de los recursos y la optimización de los mismos, que también es un punto clave de la política presupuestal de este gobierno. Y por otro lado, la promoción de la inversión y de la generación de recursos desde la inversión en el país. Y ese es un punto clave que bueno, ya ha sido manifestado por parte del ministro O'Donnell y que tiene varias patas, ¿no? Por un lado, todo lo que significa la promoción de la inversión a través de la despapelización, de los mecanismos, facilitar los mecanismos para el desarrollo de esas inversiones en el territorio nacional. En los últimos meses ya han habido concreciones bien específicas en 2 decretos que emitió el Ministerio de Economía, que apuntan justamente a ese proceso de generar facilidades y de corregir los mecanismos que hoy por hoy presentaban dificultades. Y por otro lado, también tenemos un elemento en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley, que establece una serie de adecuaciones tributarias, como por ejemplo la adhesión de Uruguay al impuesto mínimo global, ajustar la realidad de nuestro país en términos legales para poder aplicar este impuesto mínimo global, que significa que empresas multinacionales que hoy pagan impuestos en otros países, los paguen en Uruguay. Y eso va a significar la generación de ingresos importantes para la economía uruguaya, así como también un tratamiento equitativo a la ganancia por capital de las inversiones locales y las extranjeras, porque hoy por hoy, si bien desde la reforma del 2011 muchas ganancias de capital en el exterior ya se encuentran grabadas en nuestro país, muchas otras no están comprendidas dentro de la legislación debido a una realidad distinta que se vivía en el mundo y en la región en 2011. Hoy por hoy, con los mecanismos que tenemos de intercambio de información con el mundo, podemos apuntar justamente a corregir esa desigualdad que existe hoy en el tratamiento en términos impositivos de las inversiones en el exterior, que también va a significar una contribución al aumento de ingresos para nuestro país. Ajá. Pero insisto entonces con la pregunta, diputado, los elementos que hoy están en el presupuesto, más otros que pueda tomar el Ministerio de Economía en los próximos años, por supuesto, ¿puede asegurar que Uruguay va a crecer a un 2,4 anual en los 5 años de gestión, cuando sabemos que el crecimiento tendencial de Uruguay, el habitual, es de algo más del 1%? Justamente la meta del presupuesto en el marco de las distintas políticas que están establecidas en este proyecto de ley y en los lineamientos que el Ministerio de Economía y Finanzas ha definido desde el comienzo del gobierno, apuntan a esa meta de crecimiento. Y las herramientas que el presupuesto establece, porque el presupuesto en definitiva es una herramienta para poder llevar adelante las políticas públicas, apuntan a ese objetivo de crecimiento. Diputado, días pasados hubo mucha discusión política con respecto a los dichos de Martín Valcorba, el subsecretario del Ministerio de Economía, cuando en un comité de base, el lunes 25 de agosto, dijo que el programa del Frente Amplio era impagable. Usted ha hablado que el presupuesto, junto con otras decisiones que ya ha tomado el gobierno, están cumpliendo o estarían cumpliendo los compromisos que asumió el Frente Amplio, entre otras cosas aquella presentación que se realizó en el Real de San Carlos en Colonia. Entonces, lo que hay que mirar para saber si el Frente Amplio está cumpliendo o no, o va a cumplir o no con lo propuesto y lo prometido, ¿es eso que se presentó en Colonia y no el programa? El programa del Frente Amplio, desde el punto de vista histórico, es la razón de ser del Frente Amplio. Cuando en 1971 nace nuestra fuerza política, nace como un acuerdo programático. Las distintas visiones de la izquierda se reunieron alrededor de una misma mesa a encontrar los puntos de coincidencia y allí se construye ese acuerdo programático. Y por eso el programa para el Frente Amplio es muy importante, porque es el paraguas de las cosas que nos unen, es el rumbo, marca el rumbo
de el Frente Amplio como fuerza política, ¿sí? Ahora bien, una cosa distinta es el plan de gobierno, que se sintetiza en medidas concretas en el marco de ese paraguas general que es el programa. Y los compromisos de campaña y los compromisos que asumió el gobierno al asumir son justamente nuestro plan de gobierno, y eso es lo que pretendemos cumplir, entre otras cosas, con la ley de presupuesto y con distintas políticas públicas que se están desarrollando ya desde el 1 de marzo. Entonces, yo creo que ahí hay una confusión de términos y de conceptos que no es saludable para la discusión. Yo he escuchado a dirigentes de la oposición arremeter en las últimas horas realizando afirmaciones tales como que el gobierno ganó mintiéndole a la gente, lo cual me parece una falta de respeto para la propia ciudadanía, porque los compromisos de gobierno han sido muy claros y han estado bien explicitados desde el primer día, y justamente es a lo que se apunta cumplir con el presupuesto nacional y con la política pública desarrollada por el gobierno. Ajá. Ahora, de todas maneras, diputado, el texto de eso que usted llama programa se llamaba Bases Programáticas 2025-2030 y fue el que presentó el Frente Amplio a la Corte Electoral, digamos. Sí, ese que después, ahora, según Valcorba, es impagable, y el que usted ahora nos dice que en realidad no es el que se persigue, sino el de los compromisos presentados en Colonia. ¿Es así? No, Francisco, yo no dije eso. Lo que yo dije justamente es que el programa de gobierno del Frente Amplio son los lineamientos generales, son el rumbo general que está establecido, incluso en términos legales, cuando un partido político está obligado a presentar en el marco de la campaña electoral ante la Corte Electoral su programa de gobierno, que incluye lineamientos base estratégicos que no son políticas concretas y otras que sí lo son. Todos los programas de gobierno se confeccionan de esa manera. Y esos lineamientos generales se aterrizan con estos compromisos de gobierno concretos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo bien específico. Cuando se dice vamos a aumentar la cantidad de becas UTIA y las vamos a llevar de 14.000 a 70.000, por ejemplo. Ahí hay una política concreta, específica, detallada, que se explicita en un compromiso de gobierno que está dentro de la base programática del Frente, cuando el programa del Frente establece promover el combate a la deserción estudiantil en educación secundaria, por ejemplo. Y se aterriza a través de una política concreta que se detalla de esa manera. No sé si ahora me expliqué mejor. Sí, no, yo lo entendí perfectamente. Entre una cosa y otra. Yo lo entendí perfectamente. Igual creo que era pertinente la pregunta. De todas maneras, insisto, a la hora de evaluar lo que está haciendo el Frente Amplio y lo que, bueno, se plantea desde el propio gobierno, ¿no? Que ya se está cumpliendo con algunas cosas que se habían planteado. ¿El análisis hay que hacerlo contra las bases programáticas o contra las prioridades? Es un todo. Justamente las prioridades de gobierno, los compromisos del gobierno se desprenden del programa del Frente. Son el aterrizaje de los lineamientos base que establece el programa del Frente Amplio. Se materializan a través de esos compromisos concretos. Bien, bueno. Diputado, la última con respecto a este tema, porque también generó cierto debate, es el tema impositivo. Hay unas correcciones que se toman por el impuesto mínimo global, usted lo explicaba recién, que además es una posibilidad que Uruguay reciba ciertos ingresos que si no los podría tributar esas empresas en otros países, digamos. Hay correcciones a personas que tienen ingresos por colocaciones en el exterior, que eso persigue un fin de igualdad, como ha explicado el ministro Done, y tal vez sobre esos dos puntos no haya demasiado debate, ¿no? Eventualmente el debate surge a partir de la aplicación del IVA del 22% a las compras que se realizan básicamente por Temu, digamos, o a Temu, aunque no está escrito esto en la ley, por supuesto. Aun cuando el presidente Orsi en campaña había dicho que no se iban a aplicar nuevos impuestos. ¿Qué explicación da usted para que en este caso el presupuesto incluya nueva tributación cuando en una instancia como el debate se había planteado que el gobierno del Frente Amplio no iba a aplicar nuevos impuestos?
Bueno, en primer lugar, la realidad de estos mecanismos de envíos express está afectando, y eso resulta evidente, lo que es el comercio nacional, y acá hay una necesidad específica de poder proteger ese comercio nacional para poder proteger las fuentes de trabajo de los uruguayos. Porque quienes trabajan en el comercio local son vecinas y vecinos de nuestros barrios, son nuestra familia, en fin, las y los uruguayos que trabajan gracias al comercio nacional. Entonces, estamos atravesando una situación compleja con este régimen de envíos express, y acá lo que se plantea es gravar con IVA a ese régimen de envíos express, incrementando al mismo tiempo la cantidad de compras en el año y aumentando el tope, que también era un reclamo de la ciudadanía, llevándolo a $800 anuales, sí, lo cual también va a permitir poder acceder a otra cantidad de productos a través de ese régimen, pero tributando al igual que tributamos cuando compramos cualquier cosa aquí en nuestro país, ¿verdad? Porque el IVA alcanza a la mayoría de los productos que adquirimos en el comercio local. Sí. Entonces ahí hay una cuestión de tratamiento equitativo, igualitario, entre lo que es el comercio nacional y este régimen de envíos express. ¿Y la otra parte de la respuesta? ¿Cómo, perdón? La otra parte de lo que le planteaba, digamos, porque usted plantea que la aplicación de este impuesto del 22% tiene como fin, entre otros, proteger al comercio nacional, lo decía al comienzo de su respuesta. ¿La aplicación de un 22% de IVA protege al mercado local o en realidad es un instrumento de financiamiento que encuentra el Estado? No apunta, no tiene un objeto recaudatorio, si eso es la pregunta, es el objeto de tu pregunta, sino justamente poder establecer condiciones de equidad entre el comercio local y este régimen de envíos express. Es un tratamiento igualitario entre una cosa y otra. Pero, a ver, diputado, porque la disparidad, el no pago de tributos de este régimen express es una desventaja justamente para el comercio nacional, porque es una competencia que no es en igualdad de condiciones. Ni que hablar, pero de ninguna manera logra acercar la brecha de precios. Bueno, ahí hay otras medidas que está evaluando el Ministerio de Economía, y ya lo anunció el ministro O'Donnell, de que esta es una parte nada más de una política integral para poder fortalecer el comercio nacional. Hay otras medidas que el Ministerio de Economía está trabajando justamente que apuntan a ese fin. Esta es una pieza de ese proceso y de ese paquete en definitiva que necesitamos para poder mejorar las condiciones del comercio local, asegurar los puestos de trabajo, porque ese es el objetivo fundamental. No podemos darnos el lujo de que cierren comercios uruguayos en nuestro país, en un contexto como en el que estamos, ¿no? Pero, diputado, ¿la aplicación de este 22% logra eso? Porque creo que ahí ese es el nudo de la conversación eventualmente, ¿no? Bueno, justamente lo que acabo de decir, esto se tiene que enmarcar en un paquete general de medidas que apunten a ese objetivo de la protección del comercio nacional. Este es un punto, es un elemento dentro de ese marco general. La sola medida, entonces esto no se puede medir, no se puede ver solamente con esta medida, hay que esperar las otras, digamos. No, esta medida va a contribuir sin duda a ese objetivo, pero tenemos que pensar también en otras que van a contribuir. Es una cuestión de complementariedad, ¿no? En términos generales, ninguna medida aislada sola puede tener fines únicos, unívocos. Tenemos que pensar siempre en la integralidad de los problemas. Los problemas complejos generalmente necesitan soluciones complejas, y el Estado es responsable justamente de garantizar esas respuestas a estos problemas, que insisto con lo que decía, porque me parece que a veces no se pone el foco en lo importante en torno a esto, que es la protección del trabajo de los uruguayos, nada más ni nada menos. El tema es que yo no, ahí, diputado, el tema es que yo no advierto dónde está esa protección. ¿Cómo, perdón? Que no advierto dónde está esa protección que usted enuncia. ¿Por qué la aplicación del 22% de IVA a las compras, que además se aumenta en tope, protege al mercado nacional, o al trabajo nacional? ¿A usted no le parece que el tratamiento en términos impositivos igualitarios entre el comercio nacional y otros regímenes de compra, como por ejemplo los envíos express, en términos impositivos, no resulta justamente una pieza más de un objetivo que es
la protección del comercio nacional. Sin el resto de los instrumentos, no. Dispar en términos impositivos significa justamente una desigualdad desde el punto de partida que es muy negativo para el comercio nacional. Absolutamente, pero sin el resto de los instrumentos, no me parece que esté protegiendo de ninguna manera el comercio nacional. Me parece que es un método de ingreso para el Estado. Bueno, reitero lo que acabo de decir por si no quedó claro. Esto se tiene que también enmarcar dentro de la política global del Ministerio de Economía y Finanzas para la protección del comercio nacional y la industria nacional, que también es otro tema importante y donde también hay que hacer énfasis, que son dos cosas distintas, la industria nacional y el comercio nacional. Creo haber respondido su pregunta con mucha claridad. La última, diputado, sobre este punto, la definición de ampliar la posibilidad de las compras de 600 a 800 dólares y poder consolidarlas en una sola por año, eventualmente, ¿a qué responde esa decisión? Bueno, ahí había un planteo también social de la comunidad, de poder generar un mayor escenario, un mayor espectro para las compras, y es una definición del gobierno responder a ese planteo, acompañado además de estas medidas de protección del comercio. Obviamente es una primera charla de muchas que seguramente va a haber en los próximos días y de muchos debates que usted va a tener sobre estos temas, así que tendremos línea abierta para poder conversar. Diputado Garlo, como siempre, muchas gracias. No, el agradecido soy yo, es un gusto como siempre.